Hola a todos, soy Carlos Andrés Valero Sierra, estudiante de la Universidad Piloto de Colombia. Esta va a ser una serie de entrevistas realizadas a diferentes personas con el fin de explicar qué es el Brexit financiero y cuál es la importancia que ha tenido para la economía de Colombia. El Brexit es la decisión por parte del Reino Unido de salir de la Unión Europea. Para explicar este acontecimiento debemos ver qué es la Unión Europea. La Unión Europea es una asociación económica y política compuesta hasta hace poco por 28 países europeos. Esta unión se basa en el Estado de Derecho. Todas sus actividades se basan en los tratados acordados voluntaria y democráticamente por parte de los miembros a través de una democracia representativa, en donde los ciudadanos están directamente relacionados en el Parlamento Europeo. De esta forma, temas como relacionados con la movilidad, crecimiento y estabilidad han podido surgir para brindar una mejor calidad de vida a las personas de este continente. En movilidad, gracias a la suspensión de los controles fronterizos entre los países de la Unión Europea, es mucho más fácil viajar, vivir y trabajar en dichos países que hacen parte de esta unión. En cuanto al crecimiento y la estabilidad económica, se maneja un mercado único o interior que permite que puedan circular libremente la mayoría de las mercancías, servicios, personas y capitales, lo que se convierte en el principal motor que impulsa la economía de la Unión Europea. La idea fue impulsada por Nigel Farage, representante de un movimiento político nacionalista llamado UKIP. En el referendo participó el 72% de la población apta para votar. De este 72%, el 51.9% votó a favor de salir de la Unión Europea y el 48.1% para quedarse. Los fundamentos del movimiento se basan en tres ejes principales. El primero de ellos es en cuanto al capital que el Reino Unido debe aportar a la Unión Europea, el cual se considera que no está siendo retribuido al país. El segundo es el control de las leyes que se aprueban en Bruselas por parte de los representantes del Parlamento de la Unión Europea. Estas leyes deben ser aprobadas unánimemente y por ende el Reino Unido siente una asfixia política, ya que aunque los beneficios de los países europeos en conjunto son mayores que los beneficios individuales, este no siente que sea una democracia real. El pilar más importante y realmente relevante ha sido el de la inmigración. La xenofobia por parte de las personas de las regiones que no estaban conectadas con los centros financieros del país piensan que la única persona que puede trabajar y tener una vivienda en Inglaterra son los propios ingleses y no los extranjeros. Esto conllevó a que la mayoría de las personas votaran a favor de salir de la Unión Europea por el miedo que se tiene a los extranjeros. ¿Cómo afecta el Brexit a Colombia? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el comercio de la región latinoamericana con la economía británica es demasiado limitada. Si bien es importante para algunos países, la dimensión de los flujos provenientes del Reino Unido no se compara con la de otros países, como podrían ser Estados Unidos, México, entre otros. En este orden de ideas, el Brexit no representa una amenaza ni tampoco una oportunidad llamativa para las economías latinoamericanas. El presidente Juan Manuel Santos ratificó que las más complicadas y engorrosas consecuencias provenientes del Brexit es la restauración de los acuerdos ya establecidos. Colombia es el país en Latinoamérica que más depende de las compras británicas, pero apenas es un 2.5% del total de las exportaciones que el país realiza al exterior. En Colombia, la inversión británica es la segunda inversión extranjera más importante del país, con cifras que llegan hasta los 6.000 millones de dólares, dirigidos principalmente al sector minero. Con la depreciación que ha tenido la libra esterlina, para los inversionistas va a ser mucho más costoso invertir en el país en los próximos meses. Buenas tardes, nos encontramos aquí con el doctor Andrés Languebe, director de Estudios Económicos del Banco de Vivienda. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptarnos la entrevista. Mucho gusto. Doctor, el fin de esta entrevista es analizar un poco el tema que está viviendo hoy Europa, que es el retiro del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit. Cuéntenos un poco el porqué del Brexit, por qué se da. Bueno, digamos que hay dos razones principales. La primera tiene que ver con la inmigración del resto de habitantes de Europa hacia el Reino Unido. En los últimos 15 años el Reino Unido debe haber recibido más o menos unos 8 millones de habitantes europeos
y eso genera, digamos, conflicto, genera preocupación en la mano de obra en el Reino Unido y de alguna manera, pues básicamente el pueblo se manifestó en contra de esa inmigración. Adicionalmente, los británicos se quejaban mucho de la burocracia de la Unión Europea. Cada vez que hay que tomar una decisión hay que consultar a 17, 18, X número de países, que es muy complicado. Y además los ingleses tienen que contribuir al presupuesto de gastos de todo el andamiaje institucional de la Comunidad Económica Europea, incluyendo el Parlamento Europeo. Ok, doctor. Teniendo en cuenta al referéndum al que el Reino Unido se ve expuesto, en el que la mayoría de los habitantes votaron a favor de que se retirara de la Unión Europea, ¿cuál cree usted que sean las implicaciones en términos económicos y en términos de la dinámica de mercados de capitales al que se ve expuesto el Reino Unido y qué impacto puede tener en países como Alemania, Francia e Italia? Ok, dos cosas muy importantes. El haber pertenecido o el pertenecer a la Unión Europea significa movilidad de bienes, movilidad de personas y movilidad de capitales. En ese sentido, digamos, los británicos no tienen que pagar aranceles por los productos europeos que llegan al Reino Unido y tampoco los habitantes del continente tienen que pagar aranceles por los productos del Reino Unido que llegan hacia Europa. En segundo lugar, digamos, está el tema de movilidad de personas, que ya lo vimos por el tema de la inmigración, y en tercer lugar está el tema de movilidad de capitales. Es decir, la City en Londres tiene la capacidad de vender muchísimos de sus productos en Europa sin necesidad de contar con permisos de las superintendencias en cada uno de los países, sin necesidad de pedir permisos en general a las autoridades económicas, y eso pues daba una gran ventaja a los productos de Inglaterra. Particularmente creo que el tema después de la salida del Reino Unido significaría un mayor costo en términos de los productos, porque hay que pagar aranceles, y probablemente una pérdida de competitividad del Reino Unido en la medida en que ellos van a tener que prestar servicios en Europa, pero estableciéndose en cada uno de los países y montando toda una estructura, llevando gente y recibiendo los permisos de las autoridades económicas. Doctor, ¿por qué razón al momento en que el Reino Unido anuncia su salida de la Unión Europea se empieza a devaluar la libra esterlina? ¿Usted cree que los inversionistas británicos están buscando refugio en otras monedas diferentes a libra? Sí, eso es parte del tema que explica la devaluación de la libra, pero en general lo que vemos es una pérdida de confianza en la economía del Reino Unido. El sector de servicios en el Reino Unido es muy importante y el sector financiero es absolutamente importante. En ese sentido, pues muchas empresas estaban pensando en ampliar su capacidad de producción en el Reino Unido y ahora tendrán que moverse hacia el continente. Muchas de las inversiones que hubieran ido al Reino Unido ya se van a ir hacia Europa y por lo tanto el Reino Unido recibe menos capitales. Por otro lado, desde el punto de vista de las tasas de interés, lo que hemos visto es que el Banco Central de Inglaterra tuvo que bajar su tasa de interés en el pasado mes de agosto, del 0.5 al 0.25, y esa menor tasa de interés hace que relativamente el rendimiento de invertir en el Reino Unido sea menor, y por lo tanto hay inversionistas que buscan entonces otros países. Doctor, los expertos dicen que los inversionistas extranjeros van a empezar a llevar todos sus capitales, sus empresas hacia Frankfurt. ¿Usted cree que eso le convenga a Europa, a países como Alemania, que lleguen como empresas foráneas, por decirlo así? ¿Usted cree que eso le va a generar alguna inestabilidad a Europa o al contrario es algo positivo? Sí, bueno, en realidad los franceses y los alemanes de alguna manera piensan que esta puede ser una oportunidad para atraer, digamos, inversión y nodos de servicios financieros para Frankfurt y para París. Y creo que es así, creo que sí es así, y creo que de alguna manera sí habrá
algunas empresas y empresas del sector financiero que tengan que establecerse en esas ciudades y por lo tanto sí será benéfico para ellos. Doctor, ¿usted cree que esto tenga algo que ver con la crisis de la globalización, la salida del Reino Unido? ¿Se puede vincular o tiene algún vínculo con la globalización? Bueno, sí, hemos tenido, digamos, en los últimos meses 2 eventos un poco en ese tema. El primero es el Brexit y el segundo podríamos decir que es la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. La coincidencia en ambos casos es que no les gusta la movilidad de personas, o sea, la inmigración hacia los Estados Unidos o la inmigración hacia el Reino Unido no les gusta mucho. Entonces sí, digamos que hay un debate. Yo creo que el mundo, yo no creo que este sea un triunfo de la antiglobalización, porque en ambos casos los resultados electorales fueron muy cercanos, pero sí hay un repensar en cuáles son las consecuencias y la velocidad a la que hay que llevar a cabo ese proceso. Doctor, bajo su opinión, ¿cree que es bueno para el Reino Unido que salga de la Unión Europea? No, yo creo que es un error. Si hubiera sido inglés o escocés, hubiera votado por el permanecer en la Unión Europea. Yo creo que los países son más importantes en la medida en que son capaces de tener mercados grandes, en que pueden acceder a materias primas a costos más bajos. Yo creo que es un error. Yo creo que los Estados Unidos son tan potentes, son tan importantes precisamente por eso, porque son muchos países en uno solo, con libertad de movimientos, libertad de capitales, libertad de bienes, y eso es muy importante. Yo creo que fue un error, pero bueno, hay que respetar la decisión. Mira, respecto al Brexit, ¿cómo afectaría a América Latina? Mira, la verdad yo creo que las consecuencias son mínimas. Es claro que hoy en día Colombia tiene un tratado de libre comercio con Europa, con la Unión Europea, y en la medida en que el Reino Unido se sale de Europa, hay que aproximarse hacia el Reino Unido para tratar de firmar con ellos un tratado de libre comercio. Hasta donde tengo entendido, en la última visita del presidente Santos a Londres, este fue uno de los temas de la agenda, y creo que se ha prometido que se podría firmar un tratado de libre comercio con Colombia y el Reino Unido en condiciones muy similares o incluso mejores que las que tenía Colombia con la Unión Europea. Entonces creo que en realidad no hay costos muy significativos. Y con respecto a Colombia, ¿cómo afectaría al mercado financiero y específicamente a los bancos? No, nosotros hemos tratado de ver cuáles son los impactos y realmente son mínimos. Si hay una disminución de la oferta de servicios por parte de bancos del Reino Unido, pues tendremos un reemplazo, una sustitución de esos servicios por parte de otros bancos. En realidad no creemos que sea un impacto significativo. Muchísimas gracias. Listo. Buenas noches, estamos aquí con Liliana, estudiante de último semestre de Psicología, quien le vamos a preguntar, ¿sabes qué es el Brexit? Tengo entendido que el Brexit es como una palabra en inglés que hace referencia a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Okay. ¿Y sabes qué consecuencias tuvo para Colombia? Así a grandes rasgos, tengo entendido que influyó mucho en la crisis del sector petrolero debido a que las acciones que manejaban pues bajaron, y también tuvo influencias en que se bajara como el rendimiento de la bolsa de valores. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Sabe usted qué es el Brexit? Sí, señor. ¿Me puede contar? El Brexit, la palabra como tal es una abreviatura que viene de Bre o Britain y exit, que es salida. Es salida de Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea. Eso es lo que es el Brexit. ¿Y usted está de acuerdo, bajo su opinión? ¿Cree que es bueno que ellos salgan, que el Reino Unido salga de la Unión Europea? Me parece que no. Fue una decisión que tomaron los jóvenes sin conocer los efectos posteriores que podría tener la salida de Gran Bretaña del bloque económico europeo. Pero
Pero no solo los jóvenes, porque la mayoría de la población votó a favor de... Pues la mayoría que votó fue gente joven, que estaba conociendo cómo era el manejo de la comunidad dentro de la comunidad europea, de la Gran Bretaña dentro de la comunidad europea. Bueno, muchísimas gracias, eso era todo. Buenas noches, me encuentro con Jessica López, estudiante de Negocios Internacionales de la Universidad de Santo Tomás. Jessica, gracias por aceptar esta entrevista. Quisiera hacerte la pregunta de qué es el Brexit y cómo afecta a Colombia. Bueno, el Brexit es la llamada salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esta salida se da por medio de un referendo donde se invita a los ciudadanos a decidir si se quedan dentro de la Unión Europea o salen. Y en cuanto a su afectación con Colombia, bueno, pues en realidad no tendrá un impacto muy grande, ya que Colombia tiene un comercio más activo con otros países, por así decirlo, digamos con Estados Unidos, que es uno de nuestros principales socios comerciales. Entonces con el Reino Unido pues no marcaría la diferencia. Ok. Jessica, muchísimas gracias.